Hola, en el video de hoy vamos a ver preparados correspondientes al tejido conectivo propiamente dicho. El primero de ellos corresponde al de glándula mamaria en reposo, que es lo que estamos viendo en la imagen, y en el recuadro se señala la zona donde tenemos que hacer foco para poder observar las características del tejido conectivo. Si nos acercamos un poco, vemos que la región que está recuadrada con rojo corresponde a una zona de tejido epitelial glandular que en los videos de sistema tegumentario vamos a ver en detalle. También vemos un tejido muy pálido que corresponde al tejido adiposo. También lo vamos a describir con mayor detalle en el video de tejido adiposo. Y vamos a ver que el tejido conectivo que se encuentra en esta región, rodeando las estructuras glandulares, corresponde a tejido conectivo laxo. Vemos que el tejido conectivo laxo, señalado con las flechas negras, se caracteriza por su acidofilia tenue. Esto tiene que ver con las características de la matriz extracelular. Hay que recordar que el tejido conectivo laxo es laxo porque la densidad de fibras que tiene es muy baja si lo comparamos con los tejidos conectivos densos. Por ejemplo, vemos en esta misma imagen, en la parte superior, un tejido intensamente acidófilo que corresponde a tejido conectivo denso. También podemos ver los adipocitos, que son las células principales que forman el tejido adiposo. Yendo a mayor aumento, podemos ver las características celulares de las células del tejido conectivo laxo. Como ya les mencioné anteriormente, es laxo porque la densidad de fibras es baja y eso se va a ver reflejado en la acidofilia. Fíjense que la matriz extracelular, que es todo lo que rodea a las células, no se tiñe mucho si comparamos con el tejido conectivo denso, y empezamos a ver diferentes núcleos. Estos núcleos pueden corresponder a células fijas del tejido conectivo o a células migrantes, es decir, leucocitos que pueden provenir del tejido sanguíneo. En el caso de las células fijas, la célula predominante es el fibroblasto o fibrocito, que es el mismo tipo celular, y lo vamos a diferenciar exclusivamente por sus características nucleares. Otra célula que también se puede llegar a identificar en los preparados es el macrófago, que no es tan fácil de diferenciarlo, pero tiene los núcleos, tiene una forma característica del núcleo, que puede ser arriñonado o escotado. Lo vamos a ver con mayor detalle en el video de tejido sanguíneo, ya que el monocito es la célula que le da el origen. Volviendo a los fibroblastos y fibrocitos, en esta imagen mucho no se puede apreciar por el aumento, pero hay algunos núcleos que tienen la cromatina más laxa y son ovales, y otros que son un poco más alargados de cromatina compacta. Y los que son más laxos y ovales corresponden a los núcleos de los fibroblastos, mientras que los que son más compactos y basófilos corresponden a los fibrocitos. En este punto es muy importante diferenciar con otra célula que es el plasmocito, ya que estos últimos tienen el contorno celular definido. ¿Sí? No solo voy a poder evidenciar la forma del núcleo, sino también las características tintoriales del citoplasma. En esta imagen, si bien está con poco aumento, puede verse un plasmocito o célula plasmática, estoy acá señalando. Son células ovales, el núcleo está desplazado hacia una región del citoplasma, se habla de núcleo excéntrico, y el citoplasma puede verse acidófilo o basófilo dependiendo de la actividad de esta célula. Hay que recordar que son células que se diferencian a partir de los linfocitos B. Pasamos al siguiente preparado para ver tejidos conectivos densos. Este es el preparado de almohadilla plantar, que también lo vamos a ver en los videos correspondientes al sistema tegumentario. Viendo en mayor aumento a la región de la dermis, que es toda esta zona que está por debajo del tejido epitelial, podemos observar que hay un tejido epitelial más celular, con una acidofilia menos marcada, y por debajo existe un tejido conectivo que presenta mayor acidofilia. El primero de ellos corresponde al tejido conectivo laxo,
como vimos en el preparado de glándula mamaria, el tejido conectivo laxo se caracteriza por la baja densidad de fibras que se evidencia en una menor coloración. Muchas veces, cuando tienen que justificar el por qué es un tejido conectivo laxo, se basan en la celularidad. Si esto no es el criterio de clasificación, ténganlo en cuenta. ¿Sí? El tejido conectivo laxo y denso, la clasificación no está basada en la cantidad de células, sino en la densidad de fibras. Pasando al tejido conectivo denso, vemos que la acidofilia es más marcada, se observa fibrilar, ¿sí? Por la presencia de haces de fibras colágenas en su mayoría. Y si tenemos en cuenta la distribución de estos haces de fibras, vemos que no es ordenada, sino que forma una especie de red. Por lo tanto, el tejido conectivo se clasifica, en este caso, como tejido conectivo denso irregular. Yendo a mayor aumento, podemos ver las características de este tejido conectivo denso irregular, los haces de fibras colágenas, que forman un entramado con distintas direcciones de estas fibras, la acidofilia bastante marcada porque hay que recordar que el colágeno es una proteína, por lo tanto tiene afinidad por colorantes ácidos. Y después vemos núcleos que corresponden a células fijas del tejido conectivo, en este caso predominan los fibrocitos, teniendo en cuenta, como vimos antes, las características nucleares. Son bastante alargados y la cromatina es compacta, se ve más basófila que los núcleos, por ejemplo, que este núcleo que corresponde a un fibroblasto. Y las células con mayor actividad metabólica, mayor actividad de síntesis, presentan la cromatina más laxa y el núcleo tiene una forma más ovoide. Por último vamos a ver el preparado de ojo, focalizando en la región anterior que corresponde a la córnea. La córnea está constituida en su mayoría por un tejido conectivo denso, regular laminar, y esto está íntimamente relacionado con sus características, es decir, es una estructura extremadamente transparente y esto está relacionado a la histología. En mayor aumento podemos ver la estructura que les mencioné, que es la córnea, que está delimitada por tejidos epiteliales. Esto lo vamos a analizar en detalle en el video correspondiente a órganos de los sentidos, pero hoy vamos a focalizar en esto, que es el tejido conectivo. Podemos comparar con esta estructura que está por detrás, que por el momento no nos interesa, pero corresponde al iris. Y si se fijan, la coloración en el iris es mucho menos acidófila comparada con la córnea. Esto tiene que ver con la composición del tejido conectivo. En el caso de la córnea es un tejido conectivo denso, mientras que en el caso de esta estructura, denominada iris, hay un predominio de tejido conectivo laxo, es decir, con mucha menos densidad de fibras. Si vemos en mayor aumento a la córnea, vemos que es una estructura en la cual predomina un tejido conectivo, que es este tejido conectivo denso regular laminar, y a ambos lados existe tejido epitelial. En la parte anterior, un epitelio plano estratificado, no queratinizado, y en la parte posterior, un epitelio plano simple. Las características más detalladas de la histología del ojo las vamos a ver en el video correspondiente a órganos de los sentidos. Centrándonos en el tejido conectivo, vemos que está extremadamente ordenado, existen láminas de haces de fibras colágenas interpuestas entre fibrocitos, que los podemos ver con el núcleo bastante basófilo, con una disposición alargada. Esta organización estructural de las células y de su matriz le otorgan la transparencia a la córnea. El tejido conectivo propiamente dicho se clasifica teniendo en cuenta la densidad de fibras de la matriz extracelular en tejido conectivo laxo cuando la densidad es baja y tejido conectivo denso cuando la densidad de fibras es más elevada. En el caso del tejido conectivo laxo, al presentar menor cantidad de fibras, las células son más evidentes en las preparaciones histológicas. Podemos identificar predominantemente fibroblastos y fibrocitos,
Dependiendo de los órganos pueden evidenciarse plasmocitos, que son células derivadas de los linfocitos, y también otros tipos celulares como por ejemplo los macrófagos. En el caso del tejido conectivo denso, dependiendo de la organización de sus fibras en el espacio, podemos subclasificarlo en un tejido conectivo denso regular, tejido conectivo denso irregular, cuando las fibras están formando un entramado, una especie de red, y en el caso extremo de organización, el tejido conectivo se clasifica como denso regular laminar, que acabamos de ver en la córnea.